fue tu infancia? Mi infancia, hijo, tuve de todo mi infancia. Porque fue una época muy bonita, porque en los primeros años, que éramos pocos hermanos, pues había de todo. De todo había. Comodidad, escuela y todo bien. Escuela particular. Y ya después de los 8 años vino un declive económico porque mi papá se fue a la política y pensó que le iba a ir bien y no le fue nada bien. Y pues ahí con vaivenes económicos en casa, mi mamá también se tuvo que poner a trabajar, a hacer gelatinas, a atender el negocio de la paletería. Y pues fue una situación muy compleja. Hasta que ya llegué a terminar la secundaria y tuve que marchar a México. Pero sí fue complicada. En un principio, pues digo, todo muy bien, había de todo, para todo. Pero al multiplicarse pues, todos los hermanos, pues, las necesidades fueron creciendo. Entonces las exigencias también fueron mayores. ¿Qué es lo que más te gustó de tu infancia? Me gustó todo. Todo lo disfruté porque teníamos amigos ahí en la cuadra de mi edad, tanto niñas, mujeres como hombres. Luego nos poníamos a jugar de todo y jugábamos ahí fuera de casa, ahí mismo en la calle. Juegos bastante infantiles, muy bonitos. Pues no, jugábamos al trompo, a las canicas, al belly. El belly es un juego que hay que pegarle a un palito como con puntas y con una regla, como una especie de regla, lo levantas y pegas. Entonces formas dos equipos. El contrario tiene que agarrar ese palito cuando salga volando. Si no lo agarra, tú puedes correr a una base y ganas, ¿no? Entonces, y en la escuela, pues también fue muy padre porque también participé yo en varias cosas, por ejemplo en la banda de guerra de la primaria. Participé en el equipo de voleibol y de básquetbol de la escuela. Y lo mismo de eso seguí practicando en la secundaria. Entonces fue muy padre, muy bonito, disfrutado, muy bonito, muy sano. Okay. ¿Cuáles eran los castigos que te ponían? Sí, bien cañones. La verdad, muy feos, porque en aquel entonces la educación de los padres era totalmente diferente. Sobre todo hacia los hermanos mayores, que fue en el caso de mi hermana Tere, mí y yo, todavía Ezequiel un poco, pero sí era muy estricta la educación de los papás, muy estricta. Si no obedecíamos eran los chanclazos, cinturonazos y había que entender. Entonces la educación fue muy estricta de mis padres. ¿Cuáles eran tus miedos? Pues los miedos fue eso, el salir, el poderme enfrentar a lo que venía, el poder salir de ahí, de Ciudad Hidalgo, para irme a México y sin saber a dónde ir, cómo llegar y enfrentarte a otra vida totalmente diferente, fuera de la familia. Son miedos que pues, no sé si sean naturales, pero yo creo que sí, porque te vas a enfrentar solo a otra vida, en donde no tienes ya el apoyo de tus papás, tienes que forjar tu propio camino, tu destino y hacerte lo que tengas en mente. Ese es tu proyecto de vida y llevarlo a cabo, ¿no? Porque nunca renuncié a lo que quería yo estudiar. ¿Qué era? La contabilidad. Terminar mi carrera. Que fue una de las enseñanzas en el despacho de papá. Y eso me llevó precisamente a que me gustó hacer lo que le ayudaba yo a hacer, me gustó la carrera y la terminé. Con altibajos como en todo, porque en ese inter también estaba yo trabajando,
Y pues el ganar también dinero te distrae, quieres o no, te distrae, te va gustando una cosa, otra, ahí tuve que presentar algunos exámenes no a títulos, sino como se llaman, pues, para poderme regularizar. Pero a final de cuentas todo bien. Ok. ¿Cómo eran las festividades en tus tiempos? Las festividades, bueno, pues la del pueblo, cuando vivía en el pueblo, pues eran las festividades de Todos Santos, muy clásicas, donde había juegos pirotecnia y juegos mecánicos, muy padres, muy bonitos, muy sanos. No había otra más que ese tipo de eventos, ferias allá. Allá cuando me fui a la Ciudad de México, pues muy difícil participar en todos los eventos porque era el trabajo, la escuela y no te daba chance de otras cosas, ¿no? ¿Alguna vez hiciste un viaje lejano? ¿Alguna vez un viaje lejano? Pues sí. Ya cuando estuve ejerciendo mi carrera, cuando ya estuve encargado de la administración de esta empresa, de Cervecería Moctezuma, ya tenía que viajar constantemente hacia varios estados de la República, del norte y del sur, sureste. Por ejemplo, Chiapas, por ejemplo, Mérida, Veracruz, Tampico, luego subes Monterrey, Reynosa, Nuevo Laredo, Tijuana, Mexicali, La Paz, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo. Esos son los viajes. Y luego, cuando se hacían algunas convenciones de parte de la empresa, nos íbamos a convención a Estados Unidos, a Disney, por ejemplo, a Los Ángeles. Luego otro que hubo en Lake Tahoe, Lago Tahoe, en Nevada, que es una especie de Las Vegas en chiquito. Fueron 2 días de eventos y otros 3 días, por ejemplo, 5 o 6 días, ya de ir a visitar lugares, etc. Muy padre. Esto es lo más lejos que he llegado. Entonces fueron viajes positivos. Sí, positivos totalmente. Sí, fueron convenciones de la empresa. Pues quien va a las convenciones son aquellos que también acreditan por su trabajo, por lo que tú quieras, que acreditas el ir y disfrutar de esas convenciones, ¿no? ¿A qué edad te casaste? A los 27 años, como la edad de Cristo. ¿Cómo pensabas que sería tu boda? ¿Cómo pensé? Nunca lo pensé cómo llegaría a ser. Porque, pues, provenimos obviamente de familias diferentes, no conocía muy bien cuál era la tendencia que tenía la familia de tu abuelo. Sí, conocía a Lupita, a Héctor, a Raúl y más o menos ahí estaban, pero pues ya no tenía el papá. Entonces, no, nunca me lo imaginé y lo que pensábamos hacer era lo más sencillo posible, ¿no? Pero al final de cuentas no salió tan sencilla, porque entre las amistades de ellos, las amistades mías, donde yo trabajaba, pues siempre no nos obligó, sino simplemente quisimos estar arropados por gente cercana a nosotros. Y al final de cuentas, aunque se hizo en la casa, la boda, la recepción, bueno, la boda fue en iglesia, ¿no? Pero ya la recepción fue en la casa. Y pues fueron muchas amistades, nos la pasamos muy bien. Fue padre. ¿Tú te querías casar? Sí. Sí. No fue obligado, así que no. No, sí, pues digo, ya creo que en ese momento, en donde sientas un poquito la cabeza y dices, bueno, pues ya es esa edad en donde tienes que formar una familia, ¿no? Y vaya que pues familia la hubo, porque ya sabes, provengo de una familia bastante numerosa y bien latosa.
¿Cuál fue o es el momento histórico, noticia más que más ha impactado tu vida? La noticia más impactante, híjole, pues es que fueron varios. Uno, la que te impacta primero es cuando nace tu primer hijo, ¿no? Entonces es ahí, ya el otro, pues el segundo pues, se dio ya, la colada que fue caro, pues ni lo esperábamos, ¿no? Pero pues ya, porque fueron 7 años después. De impacto, noticias, cuando murió papá y sobre todo mamá, ahí fue cuando más me pegó. Cuando una noticia que también impactó fue cuando se tomó la decisión de que la empresa donde yo estaba se fusionaba con otra cervecería, entonces en automático pues ya estabas fuera de la empresa, ¿no? Aunque yo duré otros 7 años con Cervecería Cuauhtémoc, pero no era lo mismo, ¿no? Pero pues al final de cuentas son noticias. Y luego pues las desagradables también en otras empresas cuando no congenias con los dueños y son abusivos. Okay. Es lo más triste que puedes ver. ¿Y algún momento histórico? La historia soy yo. Pues no sé, la historia es algo que se tiene que narrar después del hecho, ¿no? Histórico, pues una trascendencia que yo viví fue en los años 60, fue en el 59, 60, o sea, yo tenía 13 años, o 12, 13 años, por ahí. Nací en el 46. Más 12, 58, 58, 59. Que yo estaba en la primaria, había ahí en Ciudad Hidalgo un cacique que había tenido ya 30 años, más o menos 30, 35 años, poniendo y quitando a los presidentes municipales y sintiéndose el dueño del pueblo. Y este personaje era compadre y muy amigo del que fue presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Eran compadres. Entonces tenía toda la baranta y todo el apoyo. El ejército ahí lo tenía. Pero hubo un movimiento también estudiantil en esa época para quitarlo y que dejara ejercer libremente el voto y que pusiera al pueblo, a su presidente y a todo el ayuntamiento. Después de muchas vueltas y vueltas, no quería dejarlo al puesto, no quería abandonar todo eso, y se presentó un hecho histórico ahí que fue noticia a nivel nacional y yo creo que mundial, porque ya todo bonito, metido en la política, estaba él como secretario del ayuntamiento y ya se había retirado el cacique, pero no estaba él satisfecho con haber dejado así el puesto. Quería seguir mangoneando a todo el mundo y en un día festivo, no festivo, sino un domingo, uno de sus secuaces, creo que bastante tomado, empezó a despotricar de que a ese pueblo se lo iba a llevar el pintor, que lo iba a desaparecer del mapa, lo iba a quemar. Así de ese tamaño era la reacción y el coraje que tenía. Y eso lo andaba vociferando en todo el jardín, y era un día domingo en donde la mayor parte de la población se concentra, va de iglesia y de iglesia al jardín, y son los domingos clásicos, ¿no? Y en esa despotricada decía que primero iba a empezar a quemar la iglesia, y que ya una vez que quemaran la iglesia, la gente, como es muy católica, se iba a concentrar ahí en la iglesia para apagar todo y en ese instante aprovechar para que él tomara la presidencia nuevamente con todos sus secuaces. Ese fue un momento histórico porque por ahí hay un libro que se llama El agua envenenada. La forma en que después de que agarraron a este personaje, lo amarraron en el jardín, lo ataron
lo pelaron, lo mojaron y para evitar mayores broncas, lo metieron a la cárcel, lo mantuvieron ahí encerrado para ya la gente se dejara de enmudecer. Pero al día siguiente era lunes y el día siguiente empezó como eso de las, ¿qué sería? 9 de la mañana, un carro con bocina, con altavoz, en las escuelas sobre todo diciendo que abrieran las llaves, dejaran de escapar todo el agua porque el agua estaba envenenada. O sea, gente de este cacique se había ido a los depósitos del agua y vertir veneno y no sé qué otras cosas. Entonces ahí hubo una intoxicación, no sé, de 10, 12 personas o no sé cuántas, que sí, eso fue cierto. Entonces parte de eso era concentrar la atención en todo ese rollo para tomar la presidencia. Pero entonces se enfureció más la gente. Entonces lo que se dijo en aquel entonces en las escuelas, al menos en la primaria donde yo estuve, el director dijo, váyanse a sus casas, aquí se acabó todo. Entonces ya nos fuimos a la casa, pero ya cuando íbamos a casa, la gente estaba muy enfurecida y concentrada en el jardín. Toda la gente, y querían sacar al que en la noche anterior en el jardín había estado vociferando. No lo quería soltar la presidencia porque iba a ser un desorden. Y sí, y se presentó como tal. Pues entraron a la fuerza, abrieron la cárcel, escaparon presos que ya estaban ahí y sacaron a este cuate. Entonces a este Avelino, se llamaba Avelino, lo arrastraron por todo el jardín. Lo arrastraron y a final de cuentas una señora agarró una piedra grande y se la quitó en la cabeza y lo mató. Y ya enfurecida, toda la gente se va a la casa de don Aquiles de la Peña. Él vivía exactamente, ¿te acuerdas de la casa? Sí, vivía enfrente, era una mansión tremendamente grande. Entonces vivían a la frente de la casa. Entonces toda la gente se concentró para allá, pero muchísima gente, y empezaron los balazos, pum, pum, de allá de la casa salían para acá, y luego la gente pues nos sacó de la casa porque yo iba a la casa. A un lado estaba el consultorio de mi tío Jesús, hermano de papá, y nos tuvimos que ir para allá, y luego de ahí nos llevó a su casa, porque ya, pues, quién sabe qué iba a pasar con la pues todo lo que había ahí se acabó, porque era la nevería que teníamos, había refrescos, cervezas, y tenía el despacho de papá, pero todo eso, a final de cuentas, pues ya nos subimos de que, pero se lo han de haber acabado, y ya nos fuimos a la casa de mi tío. Pero ya la gente bien enfurecida empezó a agarrar y a aventar hacia la casa bombas Molotov. La bomba Molotov es los envases de vidrio, lo llenaban de gasolina, le ponían una estopa, la quemaban y las aventaban. Entonces quemaron la casa. Para decir, para que saliera el cacique, que lo necesitaban para acá. Y al final de cuentas, salió, pero salió su hija también atrás de él. Y la hija diciendo que ya dejara que se iba a entregar, y que no, pero salió con la ametralladora. Y con la ametralladora empezó también a tirar. Pero pues, como eran tantos los que estaban allá para poder tirar, pues una de esas le pegó y lo mató. Y ahí todavía lo querían arrastrar y llevárselo al jardín. Pero la hija abuela que dice, pues ya lo tienen aquí, ¿para qué se lo llevan? ¿Por qué lo arrastran ya, por favor, por dignidad? Total, ya lo sacaron y se lo llevaron al jardín, no sé cómo. Pues sí, eso ya no lo vi, es lo que platican. Y ya en la noche, ya después de que la casa estaba ya bien quemada, llegó el ejército, mandado pues, por el que fue presidente, por Lázaro Cárdenas, y arrestaron a mucha gente, sobre todo estudiantes. Y bueno, fue un hecho histórico porque hay un libro que se llama El agua envenenada. Esa es parte de la historia que me tocó vivir. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer diferente en tu vida? No, ¿Nada? no, fíjate que no. Todo lo que he hecho lo he hecho con mucho gusto.
No me arrepiento de nada. He cometido errores como todos. Yo creo que todos los seres humanos cometemos muchos errores. Pero la volvería a vivir. Muy bien. Ha sido muy emocionante para mí. Qué bueno. ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes de hoy? Híjole, yo creo que el consejo es el mismo que mucha gente da a aquellos muchachos que quieren forjar su futuro. Que nunca desistan de sus sueños, sus metas. Que sean persistentes. Nada es fácil en la vida, todo cuesta mucho trabajo. Pero la persistencia los va a sacar adelante. No más. ¿Qué otro consejo? Alejarse de las drogas, total y absolutamente. Practicar deporte, que se ha olvidado mucho. Porque lo he visto que cuando nosotros estábamos en la secundaria, en la primaria y en la secundaria, había mucho deporte. Mucho deporte. Las clases, lo que era la formación académica, empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a la 1 de la tarde. De la 1 de la tarde a las 3 te ibas a tu casa a comer y regresabas después de las 3. Y eran ya materias no académicas. Eran, por ejemplo, talleres de carpintería, talleres de imprenta, era deportes, era cuando se practicaban deportes, era el estudio, tocar la banda de guerra y todos, eran ya más no académicas las clases. Entonces ya era de formación física, básicamente. Y en la mañana, formación académica. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, buscar un deporte que les haga retirarse del vicio, porque eso nos va a llevar a ningún lado. Pues muchas gracias. Para ser muy lejos. Luego le paso mi cheque.